tema de las instituciones, sí, y que Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda son los que establecen el Vaishnavismo como una institución religiosa. Mi pregunta es, de Chaitanya Mahaprabhu a Bhaktivinoda Thakur, ¿existió algún tipo de institución? ¿Chaitanya Mahaprabhu dejó algún sistema organizado religioso? ¿O desde Chaitanya Mahaprabhu hasta Bhaktivinoda Thakur el Vaishnavismo no funcionaba como una religión organizada? sí. Buena Gracias. pregunta. Es una buena pregunta. Los históricos, ¿se dice en español? Historiantes. Se cambió ahora. Sí. Sí, porque histórico es también adjetivo. Los historiantes, digamos, benditos sean. Los historiantes han notado algo muy curioso sobre el movimiento del señor Chaitanya, que en los tiempos del señor Chaitanya, y mismo en los primeros siglos después, que había muy poco, ¿cómo se llama?, estructura social, muy poco estructura formal en su misión. Y el motivo, de mi punto de vista, es obvio, porque era un movimiento de grandes devotos. Muchos vinieron del mundo espiritual, otros de aquí. Pero entre personas maduras y sabias y buenas, no es necesario tantas reglas, todo el mundo se comporta bien, ¿verdad? Entre personas buenas, no es necesario, porque todo el mundo se comporta bien, todo el mundo es un adulto. Pero lo que se puede ver es que, obviamente, aquí en Occidente, por ejemplo, si estudiamos la historia de la iglesia cristiana, que obviamente se puede decir que había un periodo antes de la iglesia ser adoptada, digamos, por el poder imperial romano, antes y después. Entonces, después sabemos, y lo que estoy explicando es lo que los historiantes todos dicen, no es una opinión mía, que la iglesia adoptó casi completamente la estructura política del imperio. Inclusive ciertos nombres como, se dice pontífice. Sí, pontífice era un término de administración romana, secular. El hecho de poner, digamos, la sede en Roma, que correspondía al sistema romano. Y todo eso. Y se desarrolló una estructura muy elaborada, paralela al sistema muy elaborado de los romanos. La Iglesia Católica Romana. Sí, Iglesia Católica Romana. Entonces, en el movimiento del señor Chaitanya, porque cuando uno quiere imponer por la fuerza, inclusive hay estudios académicos que muestran que los romanos perseguían a los cristianos menos que los cristianos perseguían a los paganos cuando tomaron poder. Inclusive hay historiantes que distinguen que ¿cómo se llama? Persecución. La persecución romana contra la iglesia, que fue obviamente horrible y nunca justificable, pero fue esporádica y más o menos solo en Roma. Mientras que la persecución de la iglesia contra judíos y paganos fue constante y en todas partes. Pero aparte de eso, cuando se trata de imponer una religión, entonces hay uno, ¿cómo se llama? Uno consigue muchos peces en la red.
Porque no es una cosa de personas filosóficas que siempre buscaba a Dios y leí los libros, no. Eso todo mundo nace, inclusive fue, estoy entrando demasiado en la historia de la iglesia, hay muchas cosas interesantes, pero por varios motivos, solo más un detalle histórico, fue Agustino, no voy a entrar en ese tema, pero fue Agustino que argumentaba, y él sabía argumentar con fuerza, argumentaba a favor del bautismo infantil. ¿Se dice en español? Infant baptism. Sí, bautismo infantil. ¿Por qué? Porque antes de eso, bautismo en la iglesia, antes era más o menos como lo que nosotros llamamos iniciación. En el sentido que uno tenía que prometer a seguir principios y todo eso. O sea, era equivalente a nuestra iniciación espiritual. Pero, solo un poquitito. Agustino, antes de volver a la iglesia de su madre era Santa Mónica, ¿verdad? Tenemos la playa aquí en California. Entonces, antes de Agustino volver a la religión de su madre, su padre era pagano, pero antes de volver a la religión de su madre, él pasó 10 años como adulto como maniqueo. Los maniqueos eran un grupo, porque Mani era un así llamado profeta de Persia, y ellos querían responder a esa pregunta de si hay un Dios que es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Que es una pregunta filosófica perenne que se llama, entonces se presenta diferentes tipos de lo que se llama teodicea, o sea, filosofías que tratan de justificar la existencia de tanta maldad en un mundo creado por un Dios que es bueno. Entonces, la explicación de Mani y los maniqueos que lo seguían era, vamos a decir, bastante extraño. Ellos decían que hay tanto mal en el mundo porque el creador, el Dios que creó este mundo, el Dios de Abraham y ¿cómo se llama? Isaac y Jacob, Jacob, Isaías y Jacob. O sea, el Dios de la Biblia es el diablo. Y predicando así es fácil entender por qué él no tuvo una muerte natural. Entonces, pues, él predicaba que el Dios de la Biblia es el diablo. Y el diablo es malo. Y es por eso que hay tanta maldad en este mundo, porque el creador es malo. Y por eso el cuerpo es malo, porque es el diablo que creó nuestro cuerpo. Y el cuerpo es malo, y la materia es mala, y los helados son malos. No sé, tienen helado. Pero, entonces, predicando eso, entonces por 10 años, amigos, como adulto y una persona muy inteligente, él creía y predicaba eso. Y cuando después volvió a la iglesia, a la religión de su madre, parece que trajo un poquitito de eso. Porque él justifica, obviamente, sí, por ejemplo, ¿cómo podemos justificar de dar iniciación en el movimiento Hare Krishna a recién nacidos? ¿Cuáles son los 4 principios? Y muy bien, y ¿cuántas rondas? Muy bien, entonces tu nombre es, obviamente, obviamente un recién nacido no puede hacer votos y todo eso. Entonces, ¿cómo es que se justifica el bautismo infantil? Argumentando que mismo como adultos somos tan malos, tan diabólicos, que no podemos hacer nada para purificarnos, para avanzar hacia Dios,
Entonces, si un adulto no puede hacer nada, es igual a un recién nacido, así que todos pueden ser iniciados. Porque antes de eso se entendía que sí, claro, que Dios corresponde, recíproca, que si nosotros, así como si tú eres una buena madre, un buen padre, claro que ayudas al hijo, el hijo tiene que esforzarse, pero cuando ves que el hijo se esfuerza, lo ayudas. Y así hace Dios. Entonces, ni sé, ¿por qué entré en todo ese tema del... Por las instituciones. Las instituciones. Entonces, sí, con el señor Chaitanya, con los historiantes, ¿cómo se dice ahora? Los historiantes quedaron sorprendidos que había tan poca estructura institucional en la misión del señor Chaitanya, porque era el movimiento de almas puras por un buen tiempo. Y las almas puras no hay que manejarlas, sino que simplemente porque se comportan perfectamente. Pero hubo un cambio porque después, eso, ¿cómo se llama? Los altibajos, ¿se dice en español? Altibajos. Los altibajos de todo en este mundo. Entonces, la misión del señor Chaitanya, después de algunos siglos de gran éxito muy impresionante, casi desapareció y después se reinventó, se puede decir, o se resucitó con Bhaktivinoda Thakur. Pero el mundo se había cambiado. El mundo, si estudiamos en general el nivel de complejidad estructural, administrativa de grupos humanos hoy en día, es mucho más que antes. Y además de eso, cualquier religión o movimiento espiritual hoy en día no es simplemente compuesto de almas puras que vinieron del mundo espiritual para ayudar, sino que realmente somos nosotros ahora. Entonces, hoy en día, el mundo es tan diferente. Y sin una buena institución, instituciones también pueden ser fuerzas para el mal, pero una buena institución es imprescindible, es necesario para cualquier grupo de seres humanos que quieran seriamente ayudar al mundo. Entonces quería dar un ejemplo de los Estados Unidos, pobre país ahora. Entonces, que hace más o menos 7 años, o ni recuerdo, tal vez más, había 2 movimientos, de la izquierda y la derecha, al mismo tiempo, y es muy interesante porque la misión de la derecha se llamaba Tea Party, no sé cómo se dice en español. Tea Party, el partido del té. Partido del té, sí, el Tea Party, quieren de la derecha. Y muy organizados, disciplina, jerarquía, y tomaron el Congreso. No sé si por el bien o por el mal, pero tomaron el Congreso. El otro grupo era de la izquierda que se llamaba, no sé en español cómo se llamaba, the Occupy Group, de ocupar, que se sentaban en propiedad pública y no dejaban pasar a las personas. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú recuerdas, Prema? Pero muy izquierdistas, que sin jerarquía, nada de institución y todos iguales, y fue un desastre total. Y no lograron nada. Fue un fracaso completo. Y la derecha, organizada, ganaron. Así que si uno trata de promulgar, de fomentar cualquier cosa buena sin organización, eso va a fracasar. Por ejemplo, cuando empezó el Internet, ustedes dicen Internet, ¿verdad? Cuando empezó el Internet, había un ethos, una conciencia muy fuerte, muy arraigada
nada de reglamentos del gobierno, nada de leyes, es un espacio libre donde los seres humanos puedan comunicarse libremente sin ninguna interferencia así de gobiernos. Pero con tiempo eso empezó a crear desastres. Porque, como se dice, malos actores, personas malas hacían cosas terribles en Internet. Puede ser, por ejemplo, pornografía de niños o tratando de sabotar, ¿cómo se dice? Sabotear gobiernos democráticos. O sea, muchas cosas terribles empezaron y engaños, o sea, engaños comerciales, robando, o sea, robos, estrupos, tantas cosas. Prostitución. Entonces, esas voces que no, Internet libre, sin ninguna interferencia del gobierno, eso obviamente fue imposible. Entonces, el concepto de tener un grupo de personas que sin administración, sin institución, simplemente es un concepto demasiado inmaduro, como el presidente de Venezuela, inmaduro.